Desde que somos niños empezamos muchas veces, pues los procesos educativos, poco a poco nos vamos desarrollando, vamos recibiendo conocimiento, acumulando experiencia, y esto parte desde el parvulario hasta los colegios y los institutos y universidades. La formación profesional también tiene que ver mucho con esto, y tradicionalmente esos alumnos se convierten en profesionales de una u otra manera, de un u otro rango, y se sienten motivados a una cosa que a todo el mundo nos pasa, que es el trabajo, que es el trabajar. Pero la verdad es que cuando dentro de nuestro trabajo procuramos que nos asciendan, o somos ascendidos algunas veces sin quererlo, que también puede pasar, y la vida es así, nos enfrentamos a otra serie de problemas que son las relaciones profesionales y las relaciones sociales dentro del trabajo. Y para esto no nos preparan, ¿verdad, Antonia? Pues no, Aníbal, no nos preparan. Nos preparan para adquirir conocimientos, nos preparan para, tal vez, para ser competitivos, para el conocimiento de una materia, de un oficio. Y efectivamente hay personas que aspiran a ser directivos, o que los nombran directivos pues por méritos o porque saben más de esa materia. Pero el problema muchas veces se encuentra en que saben mucho de esa materia. Claro. Efectivamente los ascienden porque saben más que los demás, o aparentemente saben más que los demás, pero a veces tienen un nulo conocimiento de cómo tratar con personas, de cómo tienen que ser las relaciones con esos colaboradores que va a dirigir. Porque no se trata solo del ordeno y mando, que entonces mal vamos. Se trata de tener empatía con esas personas, de saber qué problemas pueden tener, qué necesidades puedan tener, para que el equipo funcione, el trabajo salga y se cumplan los objetivos. Y para eso pues no suelen preparar a las personas que van a dirigir equipos. No. Bueno, actualmente podemos ver a lo mejor que hay dos figuras que dentro del programa lo hemos tocado, que es el coaching y que es el crecimiento personal, que pues serían una parte que vendrían a manejar todo esto que estamos diciendo. Pero el programa de esta noche va mucho más. Nuestra invitada de esta noche escribió un libro, su primer libro, titulado Mariposas en el estómago, que es una delicia, aunque es una especie de novela, de cuento, ensayo. Esta noche lo veremos. Y desde luego ella es una experta en construcción de equipos, en el trabajo con equipos, y con todo esto que estamos comentando esta noche. Ya tiene varios libros, dentro del programa lo vamos a ver, y hablan concretamente este primer libro de Mariposas en el estómago, cuando una persona dentro de su trabajo siente de determinada manera, siempre hay problemas en el trabajo, se experimentan iras, se experimentan odios, se experimenta amor, se experimentan muchos sentimientos que tienen que ver con la psique de cómo nos comportamos dentro de nuestro trabajo y cómo nos comportamos como jefes que tienen subordinados y como subordinados que tienen jefes. Y esto tiene mucho que ver con el programa de esta noche y con esas mariposas en el estómago. Normalmente se habla de los problemas de los colaboradores, quizá de los trabajadores de base. Parece que sea más políticamente correcto y de más justicia social, ¿no? Sí. Pero se suele hablar poco de los directivos, de los problemas que tienen los directivos, las personas que van a dirigir esos equipos, de esos colaboradores, con todos los problemas que se encuentran, porque están dirigiendo personas, no están dirigiendo cosas ni animales, están dirigiendo personas, y las personas pues tenemos muchas emociones, y el directivo, el mando intermedio, también tiene sus emociones. Pues cómo lidiar con las emociones de los trabajadores, de los colaboradores, cómo lidiar con las propias
propias, el directivo con sus propias emociones, pues es de lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada Nerea Urcola Martinera, Martiarena, perdón, sobre todo del libro Mariposas en el estómago. Pues sí, a eso nos vamos a dedicar esta noche, a ese enfoque personalizado, a ese trabajo con esas habilidades, a esa orientación, a ese acompañamiento, a ese rendimiento y a ese clima que muchas veces está en cualquier trabajo, en ese desarrollo, en definitiva, de la comunicación que es necesario vivir de muchas maneras dentro de cada profesión. Sabemos que hay muchos profesionales de todo tipo que nos escuchan y creemos que les va a ser muy interesante el programa de esta noche. Así que vamos a dar paso a la entrevista con Nerea Urcola. Nerea Urcola Martiarena es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto. Además, suficiencia investigadora del programa del doctorado de la Universidad de Deusto en Humanidades y Empresa y máster MBA por el Instituto de Empresa. Comenzó su trayectoria profesional como directora de cuentas en la agencia de comunicación Directo y Mente, para pasar a ser directora de formación y desarrollo en la empresa Sinergos. Está especializada en desarrollo organizacional y competencias emocionales y comunicativas y en proyectos de transformación cultural, y también es conferenciante y coach. Ya saben que ha pasado el tema del coach, está muy presente en El viajero cuántico. Ella es autora de los libros Mariposas en el estómago, El proyecto, Hoy es siempre todavía, Dirección y sensibilidad, Manual práctico de comunicación empresarial, Dirección participativa, Gestión de conflictos, teoría y práctica, Las claves de la dirección, Siempre estuve aquí y La luz de, creo que es Ilse. Buenas noches, Nerea. O buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Un placer estar contigo. Antonia, ¿qué tal? Antonia Prada. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Arracha León en euskera. Porque... Arracha León, eso es. Has aprendido rápido. Pues mira, de todos los idiomas que se hablan en España, el único que me falta es el euskera. Y tenía una compañera de trabajo que me estaba enseñando, pero al final no pudimos acabar el proyecto, ¿eh? Así no se enfada nadie conmigo. El catalán, el castellano y el gallego. Y cuando pueda, pues el euskera. Bueno, y salimos para el mundo a intentar hacerlo también en inglés. Bueno, eso ya, las lenguas que no son latinas a mí se me resisten. Por eso el euskera también se me ha resistido un poquito. La verdad es que con Nerea Urcola, yo conozco a Nerea Urcola gracias al universo y a Dios. Nunca mejor dicho. Y esto tiene rintintín porque a raíz del programa ¿Quién es Dios?, que recordarán los oyentes que no hace mucho del que hablamos aquí de ese tema, pues el universo, que es muy listo, me hace llegar un tema que es Mariposas en el estómago, un libro de Nerea Urcola. Y yo, sin saber que era tuyo, digo, mariposas en el estómago, esto lo he oído yo, esto lo conozco. Ah, pero claro, si esto viene de aquí, digo, y ya asociamos la idea que Nerea Urcola es el libro que yo había escuchado muchas veces y del que incluso me habían extractado algunas cosas a nivel de coaching, fíjate tú, de ti. Y Mariposas en el estómago, pues que además es por qué dirigir también es cosa de mujeres, es que es el que urde toda la trama de que hoy estés aquí con nosotros. Y te agradezco mucho que nos dediques una parte de tu tiempo, porque eres una mujer súper ocupadísima. Antonia, sí. Mariposas en el estómago a mí me sonaba, quiere decir, cuando uno siente mariposas en el estómago, con algo ahí por el estómago, por el pecho, a mí lo relacionaba más con cuando uno está enamorado.
Cuando ve a esa persona por la que se beben los vientos y aunque no haya una relación todavía, pero que empieza y hay algo que me gusta de esa persona y empieza un cosquilleo, ¿no? Pero resulta que al leer tu libro, lo de mariposas en el estómago es mucho más que eso de enamoramiento. Son muchas emociones, son miedos, son anhelos, son incertidumbres, son frustraciones, son deseos, todas esas cosas que a veces sentimos, pues revolotean ahí y es a lo que tú llamas mariposas en el estómago, ¿no, Nerea? Es que yo creo que del trabajo también te enamoras y de las primeras veces de un trabajo también te enamoras. Mm. Y creo que cuando alguien pasa de técnico o técnica a dirigir personas, el cambio de vida es brutal. Ujú. Y una de dos, o te enamoras para el resto de tu vida o decides que no quieres dirigir. Entonces me parece que has hecho una metáfora perfecta, Antonia. Yo no lo había pensado así, pero me parece que es una metáfora perfecta porque yo me siento enamorada de mi trabajo y de lo que hago. Y creo que dirigir personas es un arte. Del que te enamoras o no te enamoras, es legítimo no enamorarse. Pero cuando tienes una primera experiencia de ese tipo, hay mariposas, emociones, como lo has dicho tú, todas ellas juntas. Sí, me ha Ujú. encantado la metáfora. Pues Me ha encantado. el libro encuentra lo que pudiera parecer, de eso va precisamente, Déjame que lo de presente. dirigir a personas, de Es dirigir este. equipos. Pero uno puede pensar, bueno, pues un ensayo. Pero yo me he llevado la sorpresa de que sí, es un ensayo novelado. Es decir, va de dirigir personas, va de dirigir equipos, de todos esos problemas que se puede encontrar una persona que dirige equipos, pero de forma tan bonita y tan sencilla como es, con diálogos, como una novela. En realidad yo le he llamado un ensayo novelado para hacer llegar mejor quizá al público pues ese tema que tú quieres desarrollar. ¿Por qué lo has escrito así, Nerea? Bueno, es una experiencia bastante personal. Fue una experiencia bastante personal. Cuando estudias el mundo de la empresa, estudias finanzas, Mm, estudias contabilidad, estudias costes, estudias marketing, estudias logística, ajá, recursos humanos. Y un día alguien, por la razón que sea, pues porque trabajas mucho, porque eres extrovertida, por lo que sea, pues decide que puedes dirigir un equipo humano. ujú, Y descubres que nadie te ha explicado cómo se hace eso y ujú. que de eso no te han enseñado, por muy buenos que hayan sido tus estudios, ¿no? Y es un shock brutal porque te das cuenta que te han enseñado la parte técnica de la Ah, empresa y que verdaderamente no te han enseñado la parte humana. Yo soy psicóloga de formación, como decía Aníbal. Eh, Soy una enamorada de mi carrera, pero crítica a la vez con el modelo educativo, el que he vivido yo, ¿eh? Creo, o sea, ahora se están haciendo las cosas diferentes. Estamos hablando de muchos años atrás, creo que se están haciendo las cosas diferentes. Pero yo digo siempre que cuando estudié psicología memoricé mucho, estudié claro. mucho y memoricé mucho. Yo siempre digo que tengo matrícula de honor en psicopatología, lo digo siempre, pero que hice matrícula, yo sé que obtuve matrícula de honor en psicopatología con un examen oral, memorizando mucho, pero no estando con personas, bueno, pues con dificultades, ¿no? O sea, no estando con pacientes. Y el mundo de la dirección de personas es muy parecido. Un día alguien te pone a dirigir y no te explican que dirigir un equipo lo más difícil no es material, no es técnico, es humano. Entonces, ese libro quiere plasmar eso, el shock y la indefensión y el cambio de chip de cuando pasas de ser una persona técnica a dirigir un equipo. Son las luces y las sombras de una persona que, bueno, de un trabajo que, bueno, quizá en un momento determinado, pues realizaba un trabajo, vamos a decirlo, de subalterno o de Sí, De subordinado, mando intermedio. o de subordinado sí, o sí, de sí. soldado raso, como le digo yo. De colaborador, digo yo, Exacto, pero sí, exacto. sí, Y sí. llega un momento en que, bueno, pues tiene la oportunidad de dirigir un equipo y se encuentra, pues eso, con las luces y las sombras. En principio, quizá más sombras que luces y que como ha estudiado o ha trabajado de forma quizá teórica y técnica, pero no le han enseñado cómo fijarse o cómo tener en cuenta las emociones de sus colaboradores
para que realmente colaboren y que el equipo funcione y que los proyectos salgan adelante, ¿no? Tal cual. Las emociones de los colaboradores y las propias. Claro. Y las propias, porque cuando pasas de técnico o de técnica en este caso a jefa, ¿no? Es que tu vida cambia en muchos aspectos, ¿no? Cambian tus funciones, cambian tus responsabilidades, cambia tu relación temporal, pero yo digo que a mí lo que más me costó fue el tema relacional. Porque tú piensas que eres la misma, pero ya no eres la misma. Este libro lo escribí hace muchos años y desde entonces ahora he conocido cientos, podría decir que miles de personas que han hecho ese tránsito y he acompañado a muchísimas personas a hacer ese tránsito y he sufrido con esas personas el tránsito. Porque ya antes eras la maja de Nerea o la simpática de Nerea y ya no. Te miran con otros ojos porque esperan de ti otras cosas y tus decisiones, incluso lo que dices, se observa, se mide, se evalúa y se juzga de manera completamente diferente. Entonces, a eso no nos han preparado, nos han preparado a lo técnico, pero a cómo se motiva, a cómo se hace equipo, a cómo se mantiene una buena conversación o una conversación difícil, porque muchas veces tienes que tener conversaciones difíciles, a eso no nos han enseñado. Y efectivamente, aunque creo que la dirección de personas tiene mucho más de premio que de castigo, el tránsito, como bien dices, si no te ayudan en ese camino, si no te acompañan, pues puede tener muchas sombras. Y hay gente que lo deja y lo entiendo perfectamente. Yo tengo incluso amigos, amigas que lo han dejado porque han descubierto que no era lo que querían y me parece absolutamente legítimo y respetable. Cuando dices que lo han dejado es su puesto de trabajo, su jefatura de lo que sea. ¿Qué han dejado? Las dos cosas. Las dos cosas. Me acuerdo de una persona que una vez me vino al mediodía y me dijo, Nerea, a la tarde era jefa de un equipo de arquitectos y me dijo, Nerea, a la tarde no voy a venir. Y le dije, vale. Y me empezó a explicar y le dije, no, que no me tienes que explicar nada, que somos adultos, si no puedes venir a la tarde, no puedes venir a la tarde, es lógico. Y me dijo, no, es que voy a presentar mi dimisión. Y eso ya me preocupó. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, es que me he dado cuenta en este entrenamiento que yo no quiero dirigir. A mí me gusta hacer planos. Y desde que estoy dirigiendo, yo ya no hago planos. Estoy perdiendo mi conocimiento y me he dado cuenta en este entrenamiento de dirección que yo no quiero dirigir y me parece respetable. Una supervisora de enfermería de un hospital o de una OSI que dirige 100, 200 o 300 enfermeras y enfermeros, no ha estudiado enfermería para ser supervisora, ha estudiado enfermería porque le gusta el mundo sanitario. Entonces, de repente descubres que tienes un problema de bajas, de rotaciones, de calendarios, de conflictos interpersonales y descubren, si yo no he estudiado enfermería para dirigir enfermeras, yo he estudiado enfermería porque me gusta el mundo de la salud. Entonces, en ese camino hay gente que descubre que dirigir también es una vocación que les llena y otros descubren que no. Y a mí me parece legítimo dejarlo, ¿eh? Lo que no comparto es que lo sigas haciendo sin querer hacerlo. Eso no lo comparto. No, lo que no comparto es que digas que sí y luego no ejerzas, pero que dejes de hacerlo me parece legítimo. Claro, porque en definitiva la dirección le aleja un poco de aquello para lo que estudiaron, de su verdadera vocación. Y dirigir no es desempeñar quizá el oficio, la carrera, sino hacer otra cosa. Es una nueva carrera, diría yo, ¿no? Es una nueva carrera, sí. Ajá. Para que no nos enseñan. Claro, lo que dice. Claro. Como el entrenador de fútbol o la entrenadora de fútbol no está jugando el partido, aunque te gustase porque te encantaría estar jugándolo, no lo estás jugando, pues esto es igual. Yo este año he tenido un chico, un ingeniero de Madrid, una persona estupenda, con grandísimos conocimientos, pero está dirigiendo un equipo especializado de una ingeniería muy específica. Y le preocupaba la pérdida de ese conocimiento, ¿no? Decía, y al final no voy a dominar ese conocimiento. Ya, pero es que dirigir un equipo no es dominar el conocimiento de tu gente, es dirigir al equipo. Y por eso se confunde muchas veces y personas que se confunden con eso hace que terminen no dirigiendo.
Sí, dime. Iba a preguntarle cuando la protagonista de tu historia, Nora, tiene una conversación muy instructiva con su amona, con su abuela en euskera, con su abuela Juana, que es la que le ayuda a identificar que tiene que encontrar las mariposas de la gente que dirige. Y ella no sabe lo que son esas mariposas, ¿no? Hasta que le dije, pues son todas esas emociones de las que hablábamos antes. A tu gente le pasa algo, por eso no te funciona. ¿A ti quién te ayudó a identificar las mariposas de tu gente, de tus colaboradores y las tuyas propias? Las mías propias ha sido un trabajo de muchos años, de muchos años. Hace falta un autoconocimiento y una autogestión muy grande para hacer eso, ¿no? Hoy es el día que me equivoco mucho, porque me equivoco mucho, me equivoco todos los días. Pero es verdad que hoy siento que soy capaz de identificar muchas cosas que hace 20 años no era capaz de identificar. Pero creo que es porque hace 20 años estaba mucho más centrada en lo que me preocupaba a mí que en mis miedos que en los demás. Y creo que cuanto más estás, más atenta estás a la otra persona, más cosas ves, más cosas percibes y más cosas entiendes, ¿no? Creo que pasamos mucho tiempo con personas que no llegamos a conocer y personas que tenemos delante que no llegamos a entender. Y yo siempre digo que la escucha es como la habilidad famosa, ¿no? Todo el mundo habla de la escucha activa, que es verdad, que es una habilidad fundamental. Pero verdaderamente creo que la observación para mí es de las habilidades más grandes que hay. Y dirigir es servir, Antonia. Entonces, yo siempre digo esto, dirigir es servir. Entonces, cuando tú dices que sí a esto de dirigir, servir que no servilismo, ¿eh? Servir que no servilismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Cuando tú tienes este acto de servir, tú entiendes que el otro o la otra está antes que tú y entonces vas a ver cosas que no ves. Pero es un camino largo. Es un camino largo y hay mucha gente que te dice, ya, y bueno, ¿y a mí quién me motiva, no? ¿Y a mí quién me hace? ¿Y a mí quién me motiva? Si estás esperando a que a ti te vengan a motivar, igual no estás donde tienes que estar. Porque probablemente no vaya nadie. Claro, a veces decimos que los trabajadores nos sentimos solos en el sentido de que quizá no nos han dado la formación suficiente, de que a veces no tenemos a quién recurrir, a quién preguntar, a quién consultar, ya te las apañarás. ¿Quién se suele sentir más solo, el trabajador de base o el que dirige los equipos? ¿Quién carece más de herramientas? En definitiva, para afrontar la vorágine del trabajo? A ver, son herramientas diferentes. Yo creo que el trabajador o la trabajadora de base suele echar de menos recursos, suele echar de menos, por ejemplo, que clarifiquen lo que se esperan de ellos, suele echar de menos que se les diga cómo lo están haciendo, suelen echar de menos que se les motive, suelen echar de menos que se les dedique tiempo, suelen echar de menos que se les respalde ante decisiones o ante errores y sienten esa soledad, la soledad de esas cosas que son muy importantes, Claro. El mando yo creo que siente más la soledad de la incomprensión, la soledad de la falta de apoyo y de que sientes que por muy cansado que estés o por muy cansada que estés, la que tienes que seguir tirando eres tú, ¿no? Porque en cierta manera los demás van a seguir tirando de ti. Yo lo relaciono mucho con la maternidad o con la paternidad, lo relaciono mucho. No porque diga que un mando es madre o padre, no digo en ese sentido. Pero ser madre o padre significa que tú vas a anteponer siempre a otra persona antes que a ti. Vamos, en el sentido sano y natural de la cuestión, ¿no? Entonces, son soledades distintas. No quisiera decir que una es más que la otra, porque creo que no sería justo, pero cada persona que siente una soledad siente la suya como la siente, y creo que no sería justo decir que una es más que otra, pero la soledad del mando suele ser muy grande. Y sobre todo, y cuanto más poder de decisión tengas, yo creo que todavía estás más solo, más sola. Sí. Porque en definitiva, quizá recibe de arriba, de los de arriba, oye, no me molestes, y si salen mal las cosas te machacan, si salen bien, perfecto, pero no molestes. Recibe de arriba y de los de abajo que le exigen, ¿no? Está un poco ahí en medio de todos. Sí, bueno, antes ha hecho un comentario, Aníbal ha utilizado el concepto de mando intermedio.
Es muy diferente la soledad de una gerencia, y no te digo nada si es una gerencia propietaria, ¿vale? Si tú eres la propiedad, pues Mm. al final tú eres muy señor o Haces y dueño y deshaces. señora de lo que tú haces y de tus decisiones, ¿no? Claro. El mando intermedio, yo, es una metáfora mía, me vais a perdonar, pero es que yo les llamo así a ellos, directamente se me ríen. Porque yo siempre les digo, sois el jamón de jabugo, sois el pata negra. Yo siempre les digo, sois el pata negra. Y muchos de ellos me dicen, nosotros no somos la mortadela. Me dicen, ¿qué vas a ser el pata negra? Nosotros somos mortadela, me dicen. Y yo les digo, no, ¿verdad? Y de verdad que lo pienso. O sea, así como digo que el equipo de dirección de una organización es el motor de una empresa, porque lo creo, los mandos intermedios de verdad que pienso que son los pata negra, son las palancas, porque son los que están directamente con el resto de la organización. Son los que palpan directamente los que están con el resto de la organización, los que nos hacen de canal hacia abajo, de canal hacia arriba, de canal a los costados. Y creo que luego no tienen el reconocimiento o la recompensa que puede tener un equipo de alta dirección. Entonces, yo creo que el colectivo, el nivel de mandos intermedios son los grandes olvidados en general de las organizaciones, porque su gente les exige, como bien dices tú, Antonia, y la dirección también les exige. En euskera, ya que veo que te gustan las palabras en euskera, la gorra le llamamos la chapela, ¿no? La chapela. Y la chapela. Y digo que muchas veces tienen doble chapela, ¿no? Porque es la chapela de la dirección, pero ellos en el fondo se sienten muy colectivo, ¿no? Entonces, les pedimos hacer cosas de dirección, no premiándoles como dirección, ¿vale? Y a su vez la gente les exige unas cosas que muchas veces no pueden dar. Entonces, es un rol muy complicado, muy complicado. ¿Todas las empresas tendrían que tener un psicólogo? No lo pienso. ¿Todas las empresas tendrían que tener un coach? Tampoco lo pienso. Y me estoy echando piedras sobre mi tejado, ¿eh? Basta, algún lector tuyo estará diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, todas no, pero algunas sí. Aníbal, perdóname, ¿eh? Voy a decir lo que creo que toda empresa necesita. Tener buenos jefes y buenas jefas. Ah, bueno, claro, pero no sé si para eso se enseña también. ¿O no se Yo lo enseña? intento, algunos lo intentamos. Creo que si los jefes y las jefas son buenos y se les forman ellos, no hacen falta psicólogos ni coaches. Bueno, la verdad es que antes de llegar a ser jefe, porque uno puede ser también, has hablado de los mandos intermedios, pero uno puede ser jefe de sí mismo. O sea, en España puede ser autónomo. Eh, em, Cuando a lo mejor te sientes incomprendido, depende en cómo. Tú conoces muy bien porque has estado como directora de equipos y además en medios pues parecidos a los míos de agencias, en este caso los míos de agencias de publicidad, los tuyos también de marketing y publicidad, supongo. Y muchas veces yo lo viví en el tema de la publicidad, como cuando uno quiere ascender, en realidad, si es joven, las medallas se las van poniendo otros, aunque uno cargue todo el trabajo, todo el peso del equipo, y la medalla y al fin se la ponen otros. Y al final dices, pues para eso seré mi propio jefe y fundaré mi propia empresa y no estaré perdiendo el tiempo de esa manera tan drástica. A lo mejor también es un ejemplo drástico. Pero, y hay muchos autónomos y muchos mandos intermedios que escuchan el programa. Y enfermeras, como tú has dicho, y médicos y divulgadores de todo tipo. Pero la gente se siente incomprendida en los trabajos, por término general. No sé si a ese punto de incomprensión por los jefes o no llegamos, porque a todos nos falta una buena base. Y esa base está en los colegios, está en el principio, en la forma de enseñar. Enseñar a un niño que es cuerpo, mente y espíritu y seguramente otro cuerpo más que sería el emocional. Esas cuatro partes que integran a una persona, eso no se enseña. Y llegamos sin una base, llegamos con frustraciones, con autocríticas, con un montón de problemas a cualquiera de las partes del trabajo. Incluso llegamos al trabajo del que no queremos trabajar, pero del que tenemos que sobrevivir. Eso está en la base, eso está en la infancia. Te pregunto. Me has tocado una... Me has tocado un punto débil, ¿eh? Yo creo que casi todo está en la infancia, pero te he dicho antes que soy muy crítica con el modelo educativo. Soy crítica con el modelo universitario también, ¿eh? Pero soy crítica con lo que nuestros niños y niñas llevan al colegio de casa.
sea, yo creo que en este momento los chavales y las chavalas de nuestros colegios creo que están mejor preparados que nunca o se les está preparando mejor que nunca en temas emocionales y en temas de habilidades. O sea, lo pienso de verdad, ¿eh? Pero creo que hoy en día ser profesor y profesora en un colegio es de las profesiones más difíciles que hay. Y ser profesor de la universidad es una profesión muy difícil, muy complicado. Creo que educar hoy a nuestros chicos y chicas es muy complicado, porque a esos profesores y profesoras les desautorizamos. En fin, si trabajáis un poco, tenéis cerca gente, ¿no?, que se dedica a la educación infantil y juvenil, no es una profesión fácil, ¿vale? Estamos en una época de la vida donde la resistencia a la frustración de nuestros jóvenes muchas veces es baja. Y soy una defensora absoluta de nuestra juventud, ¿eh? O sea, creo que es maravillosa y de verdad que creo que nunca han estado tan bien preparadas. Pero luego llegan a la universidad, que la tengo muy cerca, y se rompen con muchísimas cosas. Les llama, como bien sabéis, la generación de cristal, porque se rompen con muchísimas cosas que nosotros ni se nos pasaba por la cabeza la oportunidad de rompernos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación no fácil, que eso además llega a las organizaciones, porque eso llega a las empresas. Tenemos unos problemas de rotación y de absentismo récords, acumulados, o sea, cada año son más altas. Y entonces creo que para hacer un diagnóstico de la situación hay que hacer un diagnóstico multicausal. Entonces creo que la educación es un factor, sin duda, los valores sociales, sin duda, pero creo que nosotros como padres y madres también tenemos una responsabilidad muy grande. Y creo que estamos generando ahora los próximos trabajadores del futuro. Y yo lo digo mucho, yo tengo un hijo de 15 años y yo estoy segura que le digo cosas que la mayor parte de gente que me escuche no va ni me va a entender ni lo va a compartir. Pero van a ser los próximos trabajadores del futuro. Entonces, Claro. si a estos chicos y estas chicas que valen tanto, que están tan absolutamente preparados, no les educamos en muchas cosas, no solamente temas emocionales, temas de esfuerzo, de resistencia a la frustración, de disciplina, de resiliencia, de levantarte, de superar obstáculos, pues no les estamos ayudando. Porque hay gente que está entendiendo la gestión emocional como que no sufran, o que no se aburran, o que no se preocupen, o que no se frustren. Y la gestión emocional es todo eso también, es aburrirte, es frustrarte, es caerte, es levantarte. Y todo eso también es parte de la educación. Y competir, pero no hasta la extenuación. Es decir, que hay que competir, hay que intentar superarse, pero no que eso anule todo lo demás. Bueno, yo tengo una amiga, yo soy corredora de fondo desde hace muchísimos años, que mi amiga siempre me ha dicho toda la vida, que siempre la palabra que utilizaba siempre me llamaba una docenada. Me decía, tú eres una docenada, Nerea, porque no eres nada competitiva. Y es verdad, no soy nada competitiva, soy tremendamente exigente conmigo misma, la más exigente conmigo misma, pero no soy competitiva. Creo que esta sociedad va a ir mejor si colaboramos y somos colaborativos. O sea, yo creo a tope en el win-win y en el sumar. Creo que nos necesitamos mutuamente, que tenemos habilidades complementarias, recursos complementarios y que si no colaboramos nos hundimos. Es mi forma de entender no el trabajo, sino la vida, ¿eh? O sea, desde la comunidad de vecinos, o sea, la vida. Volviendo al tema de los equipos en el trabajo y del que dirige el equipo, ¿cómo consigue el que dirige que el equipo realmente colabore? Es decir, que no salgan a flote todas esas bajas pasiones, por ejemplo, la envidia, que es otra de las mariposas que anda por el estómago. Porque a veces la persona que dirige un equipo llega de fuera, lo consideran un extraño, un advenedizo, o incluso si sale del equipo, de la base de la empresa, de ese mismo equipo al que va a dirigir, pues saltan pues chispas. Mira, esa tenía que ser yo, o que tiene, ¿por qué esta sí y yo no? Que tiene esta que lo merezca y yo no. ¿Cómo se consigue que el equipo realmente te colabore? Porque supongo que no es solo cuando tú ya eres directiva y vas a mandar ese equipo, ordeno y mando y tú haces lo que yo te digo porque es así, sino que como el equipo no quiera colaborar y como te haga zancadillas, es que supongo que te hunde, que no eres capaz de tirar adelante ese equipo y tu puesto tampoco.
correcto. A ver, se nos llena la boca hablando de equipo y creo que en general no trabajamos en equipo. Creo que hablamos mucho, mucho de equipo y creo que en equipo trabajamos muy, muy poco, ¿vale? Has utilizado la palabra envidia, que creo que es uno de los grandes males que tenemos en esta sociedad actualmente. Este año me decía un cliente, mira, Nerea, me decía, yo ya tengo resuelto el problema de mi equipo. Es una empresa que tiene su taller de trabajo, están las 4 unidades de negocio, están dentro del mismo taller, un taller gigante y están las unidades separadas. Me dice, ya tengo la solución de todos mis males, voy a poner tabiques. Dice, voy a separar las 4 unidades y en cuanto separe las 4 unidades se me van a terminar los problemas que tengo en esta empresa, porque ya se van a dejar de comparar los de una unidad con otra unidad. Y yo le decía, pues te equivocas, porque en cuanto pongas tabiques se van a empezar a comparar dentro de cada tabique. O sea, Claro. es algo así, lo de la envidia es una cosa brutal, ¿no? Eso por un lado. Entonces, un equipo es un ser vivo y como ser vivo está compuesto por personas diferentes. Y a mí me ha costado más de 40 años aceptar que hay gente con la que no hay nada que hacer, ¿vale? Y esto me ha supuesto sangre, sudor y lágrimas, porque como soy muy cabezota y me centro mucho en lo que depende de mí y tengo un problema que es que no sé rendirme, pues digo, venga que lo vamos a conseguir, venga que lo vamos a conseguir, venga que lo vamos a conseguir. Bueno, pues hoy ya estoy liberada de esa carga porque soy capaz de decirte que hay gente con la que no hay nada que hacer. Y encima no me siento mal, ¿vale? Bien, pero si vamos a la gente más normal, ¿vale? No a la que difícil, vamos a decirlo así, por no poner otra palabra, vamos a decir la gente que es más difícil. Hay gente que no se va a querer integrar porque no le gusta trabajar en equipo. No le gusta, no quiere, ¿vale? Que también hay que respetarlo, ¿no? El que no quiere trabajar en equipo. Ahí ya, Antonia, pasamos a confundir llevarnos bien con trabajar en equipo. Y entonces, ahí están los grupos que yo les llamo los grupos lunas de miel, que como nos llevamos fenomenal, nos queremos muchísimo y los viernes cuando terminamos de trabajar nos tomamos juntos unas cañas, pues creemos que somos el super equipo. Y es un error. Sí, sí. Es un error. Hay gente que le digo, ¿has trabajado alguna vez en un equipo? Excelente. Y me dicen, sí, mi familia. Y digo, no, tu familia no es un equipo, es tu familia. Entonces, un equipo tiene una parte técnica y una parte emocional, una vez más. Y hay mucha gente que piensa que como la parte emocional está bien, nos queremos y nos llevamos bien, somos un equipo. Y es un error. Porque un equipo, lo que de verdad hace que tú y yo seamos un equipo, es que tú y yo sintamos que tú y yo nos necesitamos para un objetivo superior a ti y a mí. Que esto es totalmente directo con lo que hablamos antes del principio colaborativo. Yo tengo mis principios éticos y mis creencias y todo lo demás, pero cuando yo te digo que creo en la colaboración, va más allá de un principio ético, es incluso egoísta, porque yo sé que si tú y yo colaboramos, a ti y a mí nos va a ir mejor. Claro. Pero nos va a ir mejor para algo. Entonces, lo que hace que 2 personas o 10 sean un equipo es la interiorización de que se necesitan para un objetivo común. Y sabes, en 25 años, una cosa así que llevo preguntando a equipos cuál es su 23, 25, cuál es su objetivo común, ¿sabes cuántas veces un equipo me ha contestado el mismo objetivo común en 20 y tantos años? Venga, anímate, dime un número. No sé, 5. Está poniendo el dedo, no me digas que no ha sido ni una. Ninguno. De todas, pues mira, os voy a contar, bueno, Antonia lo mismo la conoce. Tú sabes que a mí también el coaching y el crecimiento profesional me gusta. Y dar charlas y demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues a veces he utilizado un recurso que creo que viene al dato con lo que tú estás diciendo y que es el siguiente. Reúno una serie de gente, da igual que sean mandos intermedios, da igual que sean alumnos de X curso o de lo que sea, y les digo, tienen ustedes una hora para preparar lo necesario para irnos a una isla, a una hipotética isla desierta. Solo hay una hora, lo necesario para sobrevivir allí, no sabemos cuánto tiempo. Y allí entonces empezará el ejercicio que vamos a hacer.
el 95% de la gente, sean mandos intermedios, sean gente de pie, estén estudiando, yo que sé, parapsicología, esoterismo, crecimiento personal, psicólogos, da igual, porque lo he hecho de muchas maneras. El 95% no se ponen de acuerdo. En una hora no se ponen de acuerdo. ¿En qué llevar en una miserable hora a una isla para empezar el ejercicio? Cuando yo lo comento a algunos que lo han superado, de los pocos que lo han superado, dicen, es que no puede ser. Pues créetelo, por eso te creo, Nerea. Sí, sí, es muy bueno lo que planteas. Es así, nos falta anteponer el objetivo colectivo al objetivo individual. Entonces, cuando vas con tu objetivo individual y con tu interés individual por la vida, pues cuesta mucho. Entonces, contestando a la pregunta de Antonia, para poder hacer equipo, lo primero que tenemos que intentar es que las personas del equipo piensen, crean y sientan que se necesitan mutuamente para un objetivo común. Exacto. Piensan, sientan y crean. Porque si no, serán personas juntas, pero no serán un equipo. Pero, Nerea, también a veces hablamos del error que cometen pues, los trabajadores de base de no apoyar, de cada uno ir de zancadillar al jefe, de que salgan las envidias. Pero a veces yo he visto también algunos jefes, algunos directivos, cometer el error de crear una pequeña corte de empleados a su alrededor, es decir, una corte de unos cortesanillos donde lo que impera es el amiguismo y esa corte es como impermeable, ¿no? Ahí no puede entrar nadie, solo se promociona a sus amiguitos, solo se les da una palmadita en el hombro que bien lo has hecho, los demás todo lo hacen mal o pasan de ti. Eso es un error también, ¿no? de un directivo, el crear ese círculo tan cerrado en el que no entre nadie y que en definitiva pues están perdiendo a lo mejor talentos que podrían colaborar y esas personas que no pueden entrar, que no tienen acceso a esa pequeña corte, a ese círculo, pues también se frustran y llega un momento pues que no colaboran y que supongo que se pierden muchas horas de trabajo útil, ¿no? No es de las cosas que más me he encontrado, ¿eh? ¿No? O sea, no, creo Yo que es lo he un visto, ¿no? pecado, creo que es un pecado general, quiere decir que es algo que ocurre en todos los ámbitos de la vida, quiero decir, asociaciones, comunidad de vecinos, amigos, o sea, creo que es un mal general. Como error de dirección, la camarilla no es de los que más me he encontrado. Lo del el anular al espíritu crítico, sí. Ya. O sea, el que no me interese tener en mi equipo espíritus críticos y buscar tener gente que me diga que sí, no, camarilla o no, eso más. Cuando al revés, yo creo que un equipo sano es un equipo que es capaz de decirse las cosas, cuestionárselas donde hay que decirlo y como hay que decirlo. Yo he tenido un equipo precioso que yo he querido, bueno, que le tengo un aprecio tremendo. Y yo pensaba que este era un equipo muy elegante. Los tenía por un equipo muy elegante. Y un día, fruto de una conversa, porque nunca, bueno, eran como equilibrados, era un equipo precioso. Y yo, fruto de una conversación con uno de ellos, me empecé a dar cuenta que a lo mejor no eran un equipo equilibrado, que a lo mejor lo que eran un equipo hipócrita, ¿vale? Claro. Que ocultaba algo. Y lo hablé con su gerente y le dije a él, le dije, mira, que tengo esta sospecha, que observo esto, le digo, a ver si no es equilibrado, a ver si lo que no hacen es hablar de lo que tienen que hablar. ¿Qué dices? Y digo, pues tengo esta sospecha. Y no era por camarilla con el gerente, ni mucho menos. El equipo tenía una cultura interna de, para que no se rompa nuestra armonía, no vamos a criticarnos y no vamos a discutirnos y no vamos a llevarnos la contraria. Nos decimos lo que queremos oír unos a otros. No nos decimos lo que queremos oír, efectivamente. Entonces, la cultura del equipo era esa. Y eso es tremendamente tóxico para un equipo. Claro. Porque para mí, uno de los indicadores fundamentales de madurez de un equipo es que tú y yo sabemos que tú y yo podemos discutir y el viernes nos vamos a tomar la cerveza cuando terminemos de trabajar, pero no al revés. No para no estropear la cerveza del viernes, no te digo lo que pienso. No, al revés. Yo sé que puedo decirte lo que pienso y que puedo discutir contigo,
porque sé que estamos pensando en trabajo y sé que eso no va a enturbiar nuestra relación profesional. Y verdaderamente eso es un nivel de madurez del equipo excepcional. Pero pocos, no muchos equipos, llegan a ese nivel de madurez y de excelencia. Oye, una cosa, a las dos, ¿seguro que no estáis hablando de políticos? No. En algún momento incluso se me ha pasado por la cabeza. No, en la política efectivamente hay camarillas. Yo, a ver, estoy hablando más desde el punto de vista de una persona, de trabajadora de base, y ella habla más de equipo. Por eso yo pregunto tanto también de los trabajadores de base. Pero yo he visto esas camarillas Seguro, en mi trabajo, en seguro, donde no entrabas. O sea, seguro. o hacías la pelota o ahí te quedabas. O sea, no Seguro, había. seguro. No, estoy segura, Antonia, estoy segura. Pero como error de dirección no Sí, es de sí. los que más me he Ya, encontrado. ya, 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 ya. Ujú. Lo de elegir a personas que te dan la razón, sí, o el anular El el espíritu espíritu crítico, crítico, eso claro. sí, 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 eso sí, sí. sí. Pero de la camarilla lo he visto, pero no es de las cosas que si me dijeras, principales errores de dirección, no te diría ese. Ujú, ujú. Y no es Bueno, porque no lo pues he visto. eso quiere decir que tú no lo has Y Aníbal, cometido. he pensado, te juro que he pensado, igual eso me lleva más a otros ámbitos de la vida social, Yo pero es me que callo. he empezado a hacer unos paralelismos terribles y digo, mira, 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 pero bueno, Digo, mejor pero me bueno, callo. No nos metamos en el jardín de la bueno, política, que ya está eh, bastante. eso se lo dejamos a otros y ya está. Hay un libro tuyo, que es Hoy es siempre todavía, y que tiene un subtítulo que dice, porque la vida puede cambiar en un momento. Y habla de esto que hemos estado hablando, de todo esto últimamente, desde los procesos educativos de los niños, de las emociones, de la infelicidad permanente, que yo creo que hay gran parte de personas que tienen infelicidad permanente, habría que ver por qué. Eh, y también habla de una cosa que es del estado del bienestar, que tú también le dices la sociedad del malestar. ¿En dónde estamos ahora? ¿En un estado del bienestar o en una sociedad del malestar? Yo Nerea, creo que en la del malestar. el malestar. Pero creemos ilusamente que estamos en la del bienestar, ¿no? Por todo Nos eso hacen creer. por todo eso que nos rodea, todas tantas cosas que tenemos. Y luego hay un momento que dices que esto lo dices tú en tu prólogo, en tu introducción, que en el siglo XXI, en la era de la comunicación, de las redes sociales, realmente es el siglo, en este primer cuarto de siglo, es en el que menos nos comunicamos, ¿no? En el que más incomunicación hay, porque nos aislamos, porque tenemos en el teléfono móvil el mundo entero ahí metido y no necesitamos o creemos que no necesitamos, pues a los demás, el contacto físico, la comunicación, el feedback, así que como estamos ahora, ¿no? Sí, yo creo que estamos en la sociedad del bienestar material, Sí. material, porque nuestras casas, nuestras condiciones, todo, ¿no? Creo que verdaderamente vivimos en la zona afortunada, ¿no? O rica Sí, del del mundo, mundo, sí. pero creo que estamos en la sociedad del malestar personal, porque es como la insatisfacción permanente, ¿no? Es como que estamos siempre mal, siempre nos falta algo, queremos estar en otro sitio, en otro momento, con otras personas. El libro de Mariposas en el estómago para mí es el más especial porque es el primero. Es un libro que además, bueno, para mí es un homenaje a mi abuela. Pero el de Hoy y siempre todavía, para mí tiene mucho que ver con la libertad. Tiene que ver con la conciencia de la libertad. Y creo que cuando alguien descubre que la libertad es elegir cómo reaccionas ante aquello que te ocurre, que para mí personalmente fue un descubrimiento, eso te da mucho poder. Te da mucho poder. Entonces creo que nos podemos pasar la vida quejándonos de lo que tenemos o de lo que no tenemos, pero cuando alguien verdaderamente descubre que la libertad no está en hacer lo que te da la gana, sino que la libertad está en elegir cómo reaccionas ante lo que ocurre en tu vida, eso te da mucho poder. Claro, y hacerlo Y sin miedo. sí, o con miedo. Yo no elimino el miedo. Yo creo que con el miedo hay que convivir. Con el miedo hay que convivir. Yo tengo Bueno, miedo. Yo tengo miedo. miedo a equivocarse. Si me equivoco, pues Eso, bueno, sin miedo a rectificaré. equivocarse. Sí, sin miedo a equivocarse. Sin miedo a equivocarse. Creo que cuando descubres eso, sientes mucho poder.
claro. Y este libro va de eso, va de Mm. la conciencia de que muchas veces estamos instalados en la amargura, pensando que no, pensando que no, quejándonos de todo, ¿no? Hablabas de la política, pues desde luego si nos ponemos a hablar de política nos pasamos aquí un montón de horas, ¿no? O si nos ponemos a hablar de, me da igual, de otro, sanidad, educación, de lo que sea. Pero la siguiente pregunta después del desahogo es, ya, ¿y tú qué estás haciendo para mejorar eso? Claro. ¿Vale? Hay un diálogo en este libro de Hoy es siempre todavía, en la página 189, un diálogo que dice, sí, y lo mantengo. Las personas tenemos la capacidad de cambiar hasta el final, pero si queremos cambiar. Si nos parece que nos quieren imponer el cambio, nos cerramos y defendemos como erifos. Por eso hay que ver si los dos son primero capaces de ponerse en el lugar del otro, de entender el porqué del comportamiento del otro, aceptarlo, perdonarlo y darse una oportunidad. Esto es lo que está en el diálogo. Tenemos que darnos una oportunidad, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, tenemos posibilidad de cambiar. Nerea. Yo creo que tenemos la obligación de cambiar. Una clienta mía de Euskaltel decía, me decía, Nerea, el avión sale todos los días, decía, ¿no? Que era su forma de decir, los números se vuelven a poner en cero cada día, ¿no? O sea, todos los días tenemos una oportunidad. Yo digo siempre que yo no sé si la gente aprende algo con nosotros o conmigo, en este caso, en nuestro trabajo. Yo aprendo mucho de la gente con la que estoy, creo que soy la que más aprendo soy yo. Y tuve la suerte de compartir unas experiencias, unas sesiones con una mujer que decía que es una mujer ya de una edad, que su mujer, su madre siempre había estado depresiva, su madre siempre había estado mal. Y ella decía que ella no recordaba haber estado con su madre bien, que su madre siempre había estado depresiva. Y, y a su madre se le pasó la depresión con 70 y tantos años, cuando a esta mujer, que me lo contaba, se le mató su hijo único en un accidente de coche. Que parece ilógico, ¿no? Parece ilógico que a su madre se le pase la depresión cuando se le muere su nieto, ¿no? Parece ilógico. Pero la explicación que me daba ella, que para mí tenía sentido, es que fue la única vez en su vida que su madre se dio cuenta que su hija le necesitaba. Ah, Claro. es muy bestia. Ujú. Eso. Es muy bestia, pero su madre se dio cuenta que su hija le necesitaba para salir de su propio agujero, porque hasta ese momento la que la había sostenido era la hija la madre. Claro. Ujú. ¿Qué es eso si no es libertad de elegir, no? Te puedo citar un montón de títulos, ¿no? Que seguro que habéis leído El hombre en busca del sentido, si seguís toda la corriente de la logoterapia, prisioneros de nuestros pensamientos de patacos, ¿no? O sea, verdaderamente somos prisioneros de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos hacen que nos digamos las cosas. Entonces yo recuerdo un momento muy determinante de mi vida que me di cuenta que yo tenía mucha libertad en decidir, ¿no? Y que me puedo pasar la vida echando la culpa de lo que no tengo o de lo que podía haber hecho o de lo que soy o tal, hasta que te das cuenta que casi siempre eres, claro que hay un componente social, genético, no voy a dudar, no es indudable esto, ¿eh? O sea, que no voy a dudar que he nacido donde he nacido en la familia que he nacido, en la ciudad en la que he nacido y que soy una afortunada, ¿vale? Porque alguna vez alguna persona me ha dicho, pues no es lo mismo que nazcas, evidentemente, evidentemente. Pero Obama, cuando llegó a presidente de los Estados Unidos, una de las primeras cosas que hizo fue ir a Harlem y montar una bronca a los afroamericanos de Harlem, diciéndoles ser negro, ¿no? Haber nacido en un barrio más pobre no es una excusa para delinquir. Claro. Sueña con ser médico, sueña con ser investigador, sueña con ser, ¿no? Eh, desde luego, unos han nacido en un sitio, en otras familias, les han enseñado una cosa, otras, pero soy una creyente radical de la libertad del ser humano para decidir Ujú. cómo quiere vivir su vida. Que no es conveniente adaptarse o acomodarse al gueto o a ese lugar donde hemos nacido con unas condiciones que nos han dicho que, sino que uno tiene la capacidad de a veces de elegir, que a veces cuesta por las condiciones que le rodean a ciertas personas, ¿no? Pero que siempre uno puede superarse, ¿no? Sí, yo siempre lo cito un montón de veces, porque a mí el libro del hombre en busca del sentido de Víctor Frank no sé, me parece que que tendría que ser de obligado estudio en los colegios.
cuando él dice, ¿no?, que él dentro del campo de concentración perdió toda la confianza en el ser humano porque no entendía cómo un hombre le pudo meter allí y recuperó la libertad, la confianza en el ser humano el día que salió porque un hombre le sacó, ¿no? Cuando alguien que ha superado un campo de concentración es capaz de hablar de la libertad dentro del campo de concentración, creo que no hace falta muchos más ejemplos, ¿no? O sea, sí, porque digo, para que alguien me puede decir, jo, es que tú has nacido en la cara bonita de la, ¿no? O en una familia tal, o en el trabajo tal, y tú, pues sí, además que tengo que decir que es verdad, que es así, o sea, que lo puedo decir. Pero cuando personas que han vivido en un campo de concentración, o me da igual, el caso de los Andes, ¿no? Cuando ellos dicen lo mejor que nos pudo pasar fue que la radio nos estropeó y fue escuchar que el rescate había terminado, ¿no? Cuando esas personas te hablan de la libertad en momentos tan duros, digo, lo siento, no hay excusas. O sea, te puedes meter conmigo, pero con esa gente no te puedes meter. Conmigo te puedes meter, pero con ellos no. Hay otra cosa que viene, creo que viene a colación de todo esto, y es la felicidad. Alguien es feliz con muy poco y alguien lo tiene todo y no es feliz. Así es. Y alguien vive en una sociedad, yo qué sé, por poner un ejemplo, en Burkina Faso, y es feliz, y alguien vive en Wall Street y no es feliz. Bueno, los ejemplos tenemos a diario. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona sea feliz? No es la sociedad, no es la familia, no es el entorno, no son los estudios, no son los conocimientos, sino es el pensamiento de querer ser feliz. Digo yo, no sé. El pensamiento de querer ser feliz, las cosas que te dices, las prioridades que tú tienes en la vida. Asier de la Iglesia, que ha sido un grandísimo deportista y ahora es una persona que sufre la enfermedad de esclerosis, él suele dar conferencias, es una persona excepcional y suelo colaborar con él en un programa determinado de un cliente mío. Él dice que no siente en su cuerpo en el 95% de su cuerpo. Él dice, yo pagaría porque me dieras la mano y sentir que la tienes sudada. Pero nosotros, sin embargo, nos quejamos de tener la mano sudada, ¿no? Porque para nosotros es lo normal. Bueno, Claro. pues por eso te decía antes que es un tema de mucho trabajo personal, de cómo aprende esto uno. Yo creo que no aprende uno así en un día, ¿no? Ni porque te den una formación, ni porque hayas ido a la universidad. Es un tema de trabajo personal, es un tema de mucha autocrítica, de mucha autoconciencia, de quitarte muchas capas, ¿no? De quitarte muchas capas de ego, de mirar mucho tu porquería, ¿no? Por eso cuando decías el miedo, que lo has explicado perfectamente luego, ¿eh? Pero parece que ahora no podemos tener miedo, ahora no podemos sentirnos solos, ahora no podemos, ¿no? Porque parece que eso es no, está como mal. Pues no, yo reivindico mis miedos, reivindico mis miserias, reivindico mis porquerías y digo, y con todo eso me quiero un montón. Pero parece como que tenemos que tapar todo eso porque tenemos que mostrar algo que no somos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que genera el vacío de lo que nos genera sufrimiento. Y volviendo al tema del trabajo, porque para muchas personas es una prioridad absoluta, ¿no? El trabajo es trabajo para vivo para trabajar, no trabajo para vivir. El trabajo y se olvida de otras facetas de la vida que le pueden hacer feliz, pero hay personas que no bueno, salimos del trabajo, el trabajo salimos por la puerta de la oficina y el trabajo sigue persiguiéndonos por la calle hasta nuestra casa como una sombra más de nuestra personalidad, de nuestra persona, y se mete en la casa cuando llegamos, en la relación con lo que hablamos con la familia, trabajo, hablamos del trabajo y hasta en nuestros sueños. Recuerdo, por ejemplo, cómo inicias tú la novela de Mariposas en el estómago, cuando Nora y su esposo están durmiendo y el trabajo está en sus sueños, ¿no? Yo tengo que decirte que también, y esto no es una novela, es una experiencia personal, yo sigo soñando con alguno de mis trabajos y sigo soñando que no cumplo, que no me funciona el ordenador, que nadie me ayuda. O sea, ¿cómo podemos desconectar de verdad cuando salimos del trabajo y dar rienda suelta a esas otras cosas
que nos pueden llenar, que tenemos que conseguir que nos llenen, que no sea todo el trabajo. Es decir, trabajar solo para comer, para vivir, para satisfacer pues esas necesidades primarias, pero dar cabida en nuestra vida a todas esas otras cosas, pequeñas cosas que nos pueden hacer felices y alargar la vida, en definitiva, y ser más sanos. Jo, creo que ha sido a parar a la menos adecuada, para esta pregunta, porque, Porque mi vida es trabajo, no Porque, me digas claro, eso que nos hundes. porque es que estoy enamorada de lo que hago. Yo no soy ejemplo, Antonia, no soy ejemplo. Antes decía Aníbal que las personas somos muchas dimensiones y lo creo absolutamente, ¿vale? Creo que somos una dimensión familiar, relacional, pero si me dijeras que es una de las dos, tres cosas más importantes de tu vida y que más feliz te hacen, te diría que el trabajo. O sea, yo en la pandemia, o sea, mi preocupación cuando nos quedamos dentro de las casas era trabajar, o sea, verdaderamente era trabajar. Y no te imaginas ahora, fíjate, vas a pensar que me he quedado tocada de la pandemia, que creo que sí, pero todos los días que salgo de casa doy gracias. Doy gracias. Cada día que voy a trabajar, igual hay días que estoy más cansada o menos cansada, igual me he levantado muy pronto, pero si digo, ay, estoy cansada o me duelen las piernas, que a veces me duelen las piernas, enseguida digo, no tienes derecho a que te duelen las piernas, no tienes derecho a estar cansada porque tienes la suerte de que vas a poder ir, porque lo pasé tan sumamente mal y enseguida lo pude gestionar y empecé a hacerlo todo online y empecé a trabajar todo online y vamos, trabajé todos los días. Pero te has encontrado con alguien y yo les digo siempre a la gente, si no me pagaseis no estaría donde estoy porque tengo que vivir y me tenéis que pagar. Pero si descubriera que tengo una tía que me ha dejado, un tío que me ha dejado un pastizal ahí en Estados Unidos, en un condado de Texas, una millonada, seguiría trabajando, Antonia. Pero, Seguiría pero trabajando porque trabajas en lo que te gusta. porque trabajo en lo que me vuelve loca, Claro. pero y con gente que me vuelve loca. has Lo que podido más me... conectar, has podido formar los equipos adecuados, has sabido gestionarlo bien. En este momento es una cosa distinta. Yo creo que en este momento lo que más me motiva es poder ayudar a que otros lo hagan mejor. La época de dirigir fueron los primeros años. Tengo fue una experiencia muy dura, tremendamente dura en el mundo del inicial. Ahora estoy mucho más trabajando acompañando a equipos y mandos, pero mi propósito en la vida es ayudar a que otros lo hagan. Entonces, eso no quita con que tengo tropecientas aficiones, ¿eh, Antonio? O sea, Hombre, y, escribir. y, y a escribir y cultivar mis amistades, que es de las cosas que más orgullosa puedo estar en mi vida. Sí, sí, escribir, pero creo que hemos pasado de vivir para trabajar a ahora trabajo para vivir. Y ahora parece que el trabajo es algo secundario. Y también lo estoy viviendo esto en las organizaciones. Y mucha Parece gente, que la y mucha organización... gente joven. Sí, y que parece que hay que trabajar para cumplir porque es el trabajo en mi vida. Hay mucha gente que dice ahora, ¿no? El trabajo en mi vida. Mi trabajo es mi vida. Y es una fuente de crecimiento y de autorrealización personal para mí muy, muy grande. Pero si solamente tienes el trabajo en tu vida, como bien dices, tienes un problemón, porque Ah, tienes que hacer deporte para poder estar sano físicamente. Yo intento hacer deporte todos los días también, cuidar mis relaciones, sin duda, ¿eh? Pero reivindico el valor del trabajo, lo reivindico. bueno, claro, las personas no realizamos también a través del trabajo, pero a lo que iba yo Sí. antes, que tampoco que sea una alienación que solo vivamos para No, trabajar. no. Hay que darle cabida pues a todas esas otras cosas. Nerea, y aunque sea un lugar común, el tema de las mujeres directivas, ¿cada vez es más fuerte o hay más mujeres directivas, son más respetadas cada vez, son más valoradas o estamos todavía en la prehistoria de este tema? Yo en los últimos años creo que ha habido una evolución y un avance brutal. Ujú. A mí me encanta ver a mujeres en puestos de dirección de producción.
porque estoy más acostumbrada a ver a directoras o gerentas de hospitales o temas que igual son más de servicios, estoy más acostumbrada. Me encanta ver mujeres de gerentas de un laboratorio, ya te digo, una empresa industrial, productiva, cadena de montaje. Yo creo que cada vez más. Creo que cada vez más. Y yo creo que, por un lado, las organizaciones tienen que hacer un trabajo importante en entender. Bueno, yo creo que cada vez yo lo vivo, personalmente lo vivo de una manera muy normalizada, ¿eh? Personalmente. Pero también creo que es un paso, hablando de miedos, ¿no? Como hablaba Aníbal, de nosotras mismas, de las propias mujeres, a atrevernos a hacer cosas que a veces creemos que no son para nosotras o que no podemos llegar o que no podemos hacer. Y creo que no. En el mundo de la investigación, por ejemplo, ¿no? Me sorprende mucho el mundo de la investigación, que trabajo con empresas de investigación. Muchas de las mujeres investigadoras, ¿no? Dicen, es que yo me siento como menos, o me siento relegada, o me siento... Y me duele mucho, y me duele muchísimo, porque hay cosas que igual nos dicen y nos las terminamos creyendo, pero me duele cuando hay cosas que nos decimos a nosotras mismas, ¿no? Y sí, todavía se oye, Antonia, todavía se oye. Creo que estamos evolucionando, avanzando en la sociedad mucho, pero es un tema que está en la mirada. Yo creo que está en la mirada. Nerea, hay un personaje, yo sigo con tu novela, pero que es muy, muy ilustrativo de lo que pasa en la realidad. Hay un personaje, Joaquín, que es un directivo ya mayor, que tiene mucha experiencia dentro de la empresa y contra todo pronóstico, pues promocionan a una persona más joven a un puesto que todo el mundo creía que iba a ser para él. ¿Tú te has encontrado con esto, con este tema de una persona que lleva ahí años, bueno, que queda relegada ahí y además que se cubre de un caparazón, como en el caso del personaje, que no ayuda a las personas que tiene a su cargo, que se encierra en su oficina y a mí no me molestes y ya está, que digamos que le afecta mucho la insultante juventud con la que le arrebatan el puesto al que aspiraba, ¿no? ¿Te has encontrado con personajes así? ¿Cómo se gestiona en este caso este problema? Sí, te encuentras con gente, cuando os decía antes que hay gente con la que ya no vas a hacer nada, es que te encuentras con gente que tiene una herida, que a veces ni se acuerda de dónde viene la herida. Igual la herida se la generó otro mando hace 20 años, pero como está herido o está herida, os va a parecer un poco complejo lo que os voy a decir, pero esto es como lo del amor, ¿no? Voy a unir a lo del amor que decías antes al principio, Antonio. Como me hicieron daño y alguien me decepcionó, es como que no quiero volver a confiar en nadie y no quiero volver a tener ilusión, no sea que me vuelvan a hacer daño. Y te encuentras con gente que tiene heridas, pues bien porque no le promocionaron. Esto es un montón, ¿eh? Esto sí que te digo que he visto un montón. Porque no les promocionaron, porque le han puesto de jefe suyo un antiguo colaborador o le han puesto un antiguo compañero o compañera y no lo han sabido gestionar. Y entonces, en vez de gestionarlo, se han encapsulado ahí en el enfado, en la frustración, en la decepción. Y lo peor de todo es que no les deja vivir, porque es verdad que hacen daño al entorno, ¿eh? Son personas que turbian a su alrededor. Pero lo peor de todo es que les hace sufrir. Bueno. Esas heridas todavía puede ser peor. Algunos dicen que son heredadas del abuelo, el bisabuelo. Tengo una prima que tiene mucho esa teoría, sí. Lo de la epigenética, ¿sabes? Sí, una prima mía cree mucho en eso, sí. Las herencias. Bueno, pero eso es tu prima, no somos ni tú ni yo exactamente, me da la sensación. No, pero mi prima cree mucho. No digamos, hay estudios donde el ADN parece ser que se encasilla en algunas cosas, pero son muy, muy
muy actuales y todavía no hay estadísticas sobre eso, pero bueno, están esos en creer. Yo no soy culpable de nada porque mi culpable fue mi tío, mi bisabuelo y tal, no sé qué, y bueno, y además todo se soluciona, pues vale, nos perdonamos, venga, nos damos la mano, nos perdonamos y se acaba, ya no hay problema. Sí, 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 sí. Ya No, está. no es mi caso, ¿eh? No es mi No, caso, pero no, sí. no digo que no, no, y aunque fuera tu caso, o sea, no es tu caso ni en mi caso, en el sentido de que nos vayamos a ser herederos de historias así. Vamos, no nos creemos. Si somos herederos, a mí, a mí me da absolutamente lo Sí, mismo, eso te quiero porque decir, me importa que si lo soy mío. heredera, eso te quiero decir. No, que no es mi caso, que no lo creo. ¿Vale? Pero bueno, tenemos que ir terminando, Antonia. Y hay un tema que me interesa también a mí, que es el que cuando una persona tiene unas ideas y otra se apropia de esas ideas, se cuelga las medallas. Hay personas bueno, por ejemplo, directivos a los que se le echa toda la presión, todas las culpas cuando algo sale mal y luego cuando hay una idea genial, pues otro se aprovecha y se cuelga las medallas. ¿Cómo te quedas con esto cuando pasa esto, Nerea? Esto pasa mucho, pero en las mejores familias, como se suele decir. Sí, Es que el tema del ego es muy fastidiado, ¿eh? El tema del ego es muy fastidiado y la usurpación que hay de esas cosas, pues para colgártelas tú, pues yo digo, pues qué pena, ¿no? Pues qué pena que necesites eso, porque en el fondo tú sabes que no ha sido tu idea. Qué pena. Y como pienso, mira, fíjate en esto, Aníbal, si pienso que no sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo, pero creo que cuando las cosas haces mal algo, antes o después vuelve, de Sí. otra forma, no sé cómo explicarte esto, No, no, ¿vale? no, en eso yo creo también, pero eso es casi budismo, hija. No sé cómo explicarte yo esto. Estoy tan convencida que cuando alguien hace algo así, Antonia, digo, pues que te aproveche, ¿sabes? Que ya te vendrá por algún otro lado, que te aproveche. sí, y a veces también se dan estas situaciones de que el que está, digamos, el jefe inmediato, pues igual tiene que echarle una bronca a alguien y luego ese alguien, por lo que sea, pues habla con el que paga. Porque el directivo muchas veces no es el que paga, sino el que paga es otro, que hablábamos de dueños que muchas veces no aparecen, que solo aparecen si las cosas van mal, mientras todo va bien. Y que luego te desautoriza, ¿no? También se dan esos casos, porque actúa de forma paternalista, bueno, bueno, no sé qué, y queda como el bueno de la película, cuando realmente el que está pinchando es el al mando intermedio para que funcione todo, para que incluso... Como sé que a Aníbal le gusta el mundo de la fe, esta es mi lucha con la parábola del hijo pródigo, ¿sabes? O sea, una vez me regaló un directivo del Ayuntamiento de Bilbao, y además que se lo agradecí un montón, me la regaló dedicado, una dedicatoria preciosa, lo tengo en mi casa dedicado, me dijo, léete este libro que cuando te lo leas y no irás diciendo las barbaridades que vas diciendo por la vida de esa parábola. Ujú. Me leí el libro y me mosqué más porque creo que muchas veces se premia al que hace mal y se castiga al que hace bien. Ujú. Y creo que eso genera, podemos discutir 2 horas de la parábola del hijo pródigo, pero mi conclusión es que muchas veces premiamos comportamientos incorrectos y castigamos los positivos, ¿no? Y eso, fíjate, es de las cosas, Antonia, que más me enfadan en la vida, pública, privada, laboral, porque me parece que es tremendamente injusto. Por eso estamos en una sociedad del malestar. Por eso mismo. Y para ir resumiendo, una oficina estupenda, muy moderna, bien acondicionada, con plantas que es importante, pero lo importante es la gestión de las emociones y de ver qué mariposas tiene esa persona en el estómago, ¿no? Para poder ayudarla y para que el equipo funcione bien, ¿no? Dirigir hoy se lo dije a Aníbal cuando empezamos a preparar esta entrevista hace mes y pico, le dije, dirigir hoy es, si ese libro lo escribí hace 20 años, dirigir hoy es 20 veces más difícil que cuando escribí este libro. Ujú. Pero dirigir hoy es 20 veces más fácil que dentro de 20 años.
años. Dirigir es cada vez más complicado, dirigir va a ser cada vez más necesario, dirigir va a ser cada vez más importante y por eso debemos preparar cada vez mejor a la gente. Solamente si te metes un poco, husmeas un poco en todo el tema del absentismo que nos está trayendo ahora por la calle de la amargura, el absentismo es una consecuencia de un montón de cosas, claro, de compromiso, de cómo vivimos el valor del trabajo, de las prioridades, de las relaciones, de los modelos de dirección, de comunicación. O sea, hay un montón de cosas que están pasando ahora en las organizaciones que son consecuencia de cómo estamos haciendo un montón de cosas de estas. Claro. Y una de las más importantes es cómo estamos dirigiendo a las personas. Bueno. Entonces, si queremos prepararnos para los equipos de dentro de 20 años, tenemos que empezar a prepararnos ya. Bueno, yo a Nerea Urcola la veo una mujer empoderada, de convicciones firmes, sabe muy bien de lo que habla, pero tú también supongo que tienes tus mariposas en el estómago. Antes de empezar esta entrevista, ¿tenías alguna mariposa en el estómago? Es decir, estoy nerviosa, porque yo las tengo siempre, ¿eh? Mira que llevo tiempo esto. ¿Tenías alguna mariposa en a ver cómo te íbamos a tratar o algo? Tenía ganas y confianza plena. ¿Tenías ganas y confianza plena? Pues, y siempre te han apoyado en casa, siempre tus proyectos, niña adelante, niña que tú vales mucho, te han apoyado siempre, ¿no? Siempre me han dicho que haría cualquier cosa que yo quisiera hacer y que si yo quería hacer algo lo iba a conseguir. Pero los padres, las madres, por si acaso, siempre estamos preocupados por nuestros hijos y por si acaso tienen alguna mariposa en el estómago, pues hacen algo así. Hacen algo. A ver, escucha. No, yo sí te tengo que decir. Escucha. Me dicen que a la tarde te hacen la entrevista, ¿eh? Bueno, lo haces de cine, como siempre, todo perfecto. Tienes una gente estupenda. Te van a tratar, bueno, mejor imposible. Son muy profesionales. Seguro que han preparado la entrevista de cine. Por tanto, disfruta de esa entrevista, ¿eh? Pásatelo bien y ya nos contarás a la noche cómo ha ido todo, ¿eh? Nerea, un muso muy fuerte. Hasta pronto, cariño. Agur. ¡Ole! Pues no había hablado yo hoy con mi padre, ¿eh? Pero la niña de sus ojos. La niña de sus ojos, ¿eh? Bueno. La única que tiene. Juan Luis Urcola, que con él estuvimos disertando aquí de quién es Dios. Yo no pude estar en esa entrevista. Es tu padre, que además escribe, con el que escribes también el libro Construcción de Equipos, conjuntamente, ese otro libro, pues era la persona con que al principio, con que empezamos el programa, yo no quería decir nada de su nombre para darte esta pequeña sorpresa. Nos ha mandado eso esta mañana. Te lo agradezco mucho. Has hablado de tu abuela, las abuelas también son muy importantes porque tienen mucha sabiduría y te ha inspirado, decías tu abuela, el libro este de Mariposas en el estómago, que a mí me ha gustado muchísimo. Mi abuela es un puntal. La familia es un puntal si está todo bien, si te apoya y todo marcha, ¿no? Nerea Urcola, Martí Arena, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros en El Viajero Cuántico, por esos libros. Algunas personas podrán decir, oye, pues danos consejos y tal. Los mejores consejos están en estos libros, ¿sí? Los he mencionado al principio, luego en la presentación también los comentaremos. Estos libros son el consejo que ustedes pueden tener para todo esto y mucho más, porque el programa, claro, se queda corto. Si podemos, nos vemos más adelante. Aníbal, ¿me dejas decir una cosa? Por favor, despide, por favor. Bueno, por un lado quería dar las gracias a la editorial ESIC, ¿vale? Por el cariño que ponen siempre en la publicación de los libros. Bueno, hay alguna de las personas que ha publicado esos libros que desgraciadamente hoy ya no está con nosotros porque se fue. Y a las que, bueno, recuerdo mucho y quiero agradecer mucho a la editorial. Pero cuando antes me hacías, Antonia, la pregunta del trabajo, ¿vale? Yo te decía que me apasiona, que no es la persona más apropiada porque mi trabajo me apasiona. Claro. Es porque creo que hago lo que más me gusta. Quiero devolveros la pelota y deciros que eso es lo mismo que os pasa a vosotros, porque se nota que hacéis estas entrevistas encantados y con muchísimas ganas y con muchísimo cariño y poniendo vuestro mejor hacer y vuestro amor. Entonces, que gracias y que veo en vosotros el reflejo de lo que digo que me pasa a mí, que es cuando haces algo con todo tu ser, de arriba abajo, con el 100%. Y eso no tiene precio, eso no se compra, no se vende.
Así que daros las gracias. Hacemos lo que nos gusta. Una palabra más en euskera es eskerrikasco, ¿no? Eso es Eskerrikasco, gracias. y en versión sencilla, milla esker, que es 1000 gracias. Muy bien. Pues Tengo que aprender euskera, que tiene palabras preciosas. muchas pues, gracias. es un reto. Sí, verdad. Gracias, Nerea. Gracias a Juan Luis, también Urkola, a tu padre, por este detalle que en realidad se lo hemos pedido nosotros. Y esperamos tenerte más adelante si esa sociedad del malestar nos deja, que con nosotros no va, porque nosotros somos felices nosotros mismos allí donde vayamos con nuestros propios pensamientos. Y nuestras pequeñas cosas. Y nuestras pequeñas cosas. Muchas gracias, de verdad, una vez más. Gracias por tu tiempo y ha sido para el programa todo una satisfacción tenerte con nosotros. Igualmente, lucharemos por tener entornos mejores. Claro que Lucharemos. sí, Nerea. Por Hasta supuesto. luego. Hasta luego. Adiós. Vaya Chao. bien. Adiós. Gracias, chao. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.